con carácter previo, quizá dentro de este acuerdo internacional que le podríamos llamar Confederación Ibérica, para ir a Europa a negociar todas las cuestiones que día a día se tienen que negociar. Y hemos vivido hace muy poco tiempo toda la crisis financiera que trajo a Portugal la Troika, algo realmente duro, y que ahí sí que se perdió soberanía, no por juntarse a España, sino se perdió soberanía porque la Unión Europea intervino directamente en las finanzas de Portugal y también en las de España, aunque en menor medida. Quizá juntos se podríamos haber evitado determinadas cuestiones que tuvimos que pasar por ellas. Tendríamos, por supuesto, hablamos siempre del plano internacional, mayor peso en las decisiones mundiales. Podríamos entrar en el G7 porque la suma del PIB de España y de Portugal darían para entrar en el G7. Tendríamos que entrar no como un Estado, sino como una confederación. Igual que la Unión Europea está en muchos organismos que son de Estados y, sin embargo, aparece la Unión Europea. Mantenimiento de la posición en el mundo. Hablamos que Europa en general, sería meternos en muchas profundidades, pero Europa en general pierde peso en relación al mundo, a la relación sobre todo al crecimiento de Asia. Bueno, quizás nos quedamos un poquito más rezagados si no hacemos estas uniones. El tamaño de mercado crecería hasta 57 millones de personas, muy cerca de Italia y de Portugal. Si tenemos en cuenta nuestros vínculos con Iberoamérica, podríamos decir que nos pondríamos a nivel de influencia dentro de la Unión Europea, igual que Italia y Francia, y Alemania pues todavía destacaría porque tiene más PIB y más población. Hablaríamos de una mejora en la economía de escala de servicios, cosas que se están haciendo, como el gasto sanitario, las compras comunes se están haciendo ya, pero se podría ahondar en ello. En investigación hay un instituto de nanotecnología en Braga, que es hispanoluso, y bueno, pues se podría funcionar también en este aspecto. Creemos que mejorarían las opciones de desarrollo profesional y personal de todos los ciudadanos, que nos podríamos mover de un lado a otro aún más fácilmente. Daríamos un impulso, y creo que esto sí que es estratégico, al mayor espacio lingüístico del planeta, porque es verdad que español y portugués y gallego son juntos el mayor espacio lingüístico del planeta. Vamos a ver, hablábamos del valor simbólico. Vemos que esto es una idea recurrente. Si ponemos en Google bandera de Iberia, pues nos salen estas y algunas más. Es decir, que hay un montón de personas que están pensando en esta idea del lado de los dos países. Es simplemente una constatación. Los símbolos pues tienen el valor que tienen. No vamos a darle ni mayor ni menor, pero sería bueno, creemos, que existiese algún tipo de símbolo como lo tiene la Unión Europea. Bueno, hablábamos también, siguiendo con el tema del simbolismo, que estaría muy bien que tuviésemos un presidente, una figura pública pues de prestigio, como podría haber sido en su día Saramago, premio Nobel de Literatura, que vivía en España, que tenía muchos vínculos con España, pero que por supuesto es portugués. En este caso, una cita de Saramago: si el mundo alguna vez consigue ser mejor, solo habrá sido por nosotros y con nosotros. Medidas concretas, pues hemos hablado de algunas cosas. Genérica visibilidad de unidad en el exterior, coordinación previa de posicionamientos políticos, eso sería interesante. Antes de ir a Europa, España y Portugal podrían tener un órgano de coordinación para fijar sus posiciones como una rutina. Petición de entrada en el G7, esto ya lo he repetido. La alianza de las lenguas Camões-Cervantes, es decir, hablábamos del valor estratégico de las lenguas. Hay un Instituto Cervantes y hay un Instituto Camões que están haciendo la guerra por su cuenta. Suponemos que en China les gustará la posibilidad de estudiar casi las dos lenguas al tiempo, porque a un nivel de comprensión A2, que es el marco de referencia de lenguas europeas, es factible. Y de hecho hay investigadores lingüísticos que están trabajando en ello, curiosamente en Latinoamérica. Podríamos llegar a ser una verdadera competencia a nivel global del inglés.
Suena un poco utópico, pero podría conseguirse si la coordinación fuese clara, rotunda y apoyada por los dos países. El control de frontera es muy importante para el tema del terrorismo, por ejemplo. Investigación, ya hemos hablado, el turismo, por supuesto, y se está haciendo mucho, pero la promoción conjunta en el exterior sería muy interesante, sobre todo para los países de Asia y de América que tienen que hacer un largo viaje para llegar a la península, pues de alguna manera aprovechar el viaje para poder visitar los dos países de manera coordinada. Insisto en que muchas de estas cosas se hacen, pero que se podrían hacer mejor o con mayor conciencia también. Las compras farmacéuticas conjuntas, que ya hemos comentado. En infraestructuras, ahí en rojo, acabar con el muro que la frontera levanta en el desarrollo de las infraestructuras. Existía un muro absoluto que se ha ido venciendo con el tiempo, pero sigue existiendo en gran medida. Las autopistas, las carreteras, los trenes todavía tienen dificultades. Y eso ha llevado también mucho al despoblamiento de las zonas de frontera, que hemos visto que en todas las eurociudades, la más grande, 200.000, es Badajoz, que tiene 140.000 habitantes en toda la raya fronteriza. Vigo no está totalmente en la frontera, sería la otra ciudad más grande, desde luego, que Badajoz. Hay infraestructuras emblemáticas que quedaron paralizadas por la crisis, como son el AVE Madrid-Lisboa, dos capitales que están prácticamente incomunicadas, si no es por avión o por carretera. El tren es una cuestión que es de otro siglo prácticamente el que hay, creo que va por Salamanca, tarda una barbaridad de tiempo. Es algo que se está... Y que también se paralizó lo que es en el eje atlántico, el AVE Oporto-Vigo. Hay otras ideas que se están trabajando, como es la autovía Valencia-Lisboa, que faltan 100 y poco kilómetros, que el partido Iber, que es originario de Puerto Llano, está muy interesado y promueve de manera activa. Y bueno, existen otro tipo de conexiones, como por Ciudad Rodrigo y Zamora, y muchas otras más. Más cuestiones. La educación. Bueno, yo soy profesor y quizá aquí pues puedo decir alguna cosa más, porque lógicamente en todos los demás campos pues los expertos podrían ahondar. Pero habría que coordinar los sistemas educativos muchísimo más. Actualmente en los títulos universitarios son diferentes entre España y Portugal. Lo que es un grado en España son 240 créditos, que son 4 años, perdón, y en Portugal son 180 créditos, que son 3 años. Pues eso crea unas distorsiones a la hora de que un portugués quiera venir aquí, tiene que hacer créditos puentes, igual si es al revés, si quieres cursar un máster en Portugal. Bueno, yo creo que esto sería realmente fácil y sencillo, sencillamente tener los mismos títulos con la misma estructura. No creo que perjudique a nadie, ni que seamos países complicados, ni que sea especialmente complicado acceder a esto. Pero es verdad que existe hoy en día y que otra vez volvemos a Europa. Europa tiene algo que se llama Tratado de Bolonia en educación, pero es un marco general que admite estas variaciones de las que estamos hablando. Y si hacemos algo para España y Portugal, que obviamente podría ser exactamente igual un sistema que otro, pues quizá con algunas diferencias que se podrían admitir, pero no hay mayor cosa. Bueno, hablaríamos... Esto es un tema delicado porque afecta de la coordinación del temario de historia, con la inclusión del iberismo. Hemos estado hablando al principio de la ponencia de la historia. Y en Portugal crea su identidad nacional. Me gustaría que esto lo dijese mejor un portugués, pero no hay ninguno. Portugal crea su identidad nacional en gran medida, como todos los nacionalismos, contra el exterior. Y el exterior de Portugal es España. Entonces, en gran medida, se crea una identidad muchas veces forjada en batallas como la de Aljubarrota o en otras cuestiones. Bueno, evitar que estas cuestiones... bueno, y luego está la cuestión también que hay que conocer, la cuestión de Olivenza, que creo que mucha gente no conoce en España. En Portugal todo el mundo conoce. Olivenza es el Gibraltar español. El Gibraltar que tenemos, el litigio que tenemos con el Reino Unido,
con Gibraltar, pues en Portugal lo tienen con Olivenza, que fue un territorio que formaba parte de Portugal y que en la Guerra de las Naranjas en 1808 pues pasó a formar parte de España por unas invasiones que hubo de parte del territorio portugués y que se devolvieron todas menos este territorio porque había un litigio anterior. En definitiva, bueno, luego hubo un tratado en que España reconocía de alguna manera la soberanía, un lío. En fin, un lío de derecho internacional, pero que desde luego los portugueses lo sienten como un agravio y que Olivenza históricamente fue un territorio portugués y si alguien ha tenido la ocasión de visitarlo, pues verá que toda la arquitectura es portuguesa, etcétera. Son cuestiones que habría que de alguna manera sacar de debajo de la alfombra, porque por cerrar los ojos a esos problemas en España, que tenemos simplemente pues, es algo que no nos damos por aludidos. Bueno, pues no sé, o sea, no lo sabemos siquiera. No pasa nada, creemos que las sociedades son maduras como para afrontar estos problemas que tampoco son tan graves, porque olivenzas hay en toda Europa. O sea, en territorios disputados entre dos estados hay cientos, incluso entre regiones. En Valencia está la comarca de... Ademuz. ¿De cuál? Ademuz. Ademuz y también la de Requena, ¿no? Que bueno, perteneció... y hay castellanistas que dicen Requena es castellano, no sé qué. Bueno, en fin, son cuestiones pero que conviene tratar y mirarlas a la cara, porque se pueden alcanzar acuerdos y quizá dejar sin argumentos a aquellas personas o a aquellos grupos que se agarran a estos agravios o teóricos agravios. Y bueno, y en zonas de frontera, pues hay muchos agravios entre las dos partes, porque es natural, somos grupos humanos. Y el senador Luis García Mañá nos hacía referencia a algunos de los piques, entre comillas, que pueden existir entre zonas de frontera, pero que yo no los entiendo como una rivalidad nacional, sino como una rivalidad prácticamente regional, de zonas que están cercanas y que tienen sus más y sus menos, como los tenemos en nuestras casas, con nuestros familiares. Hablábamos, por esto digo que la coordinación del temario de historia parece que no, pero pesa más en las mentalidades de lo que pueda parecer. Cuando hablas con las gentes te pueden sacar estas cosas y es complicado muchas veces. En un programa Saramago de intercambio escolar, bueno, esto es un poquito lo mismo, la optimización del programa Erasmus y bueno, en deportes, que parece ser que el titular que han puesto... Yo he estado hablando mucho tiempo y al final el titular siempre es de deportes porque ya sabemos que en los periódicos lo que más se mira, lo que todos miramos es la página de deportes. Entonces, en la entrevista que me han hecho en la región, pues parece que el titular ha sido que proponía una Liga Ibérica. Ya me gustaría a mí poder proponer. Pero bueno, verdaderamente el tema deportivo, también hablábamos de símbolos, es un tema importante que, por supuesto, forma parte, como decíamos al principio, del orden natural de las cosas. ¿Qué más natural que una Liga Ibérica, ¿no? En la que todos los equipos de fútbol puedan ahí pelearse todas las semanas y haber una rivalidad, etcétera? Tenemos aquí, bueno, esto ya no tenemos a Ronaldo, vamos a pasarlo rápido, pero bueno, es algo que desde luego llega a la gente, el deporte, y bueno, la Liga Ibérica la Liga Española es quizá la más importante del mundo, pero está ahí con la Premier. Si unimos a Portugal, pues desde luego lo sería la Liga Ibérica y yo creo que para Portugal también sería muy beneficioso. Medio ambiente, bueno, el terrible problema de los incendios a los dos largos de la raya. Hay asociaciones que están trabajando en esto, que han propuesto muchas veces, yo no soy experto, en educación puedo extenderme, pero en esto no tanto, pero evidentemente la lucha contra los incendios y en general por la mejora del medio ambiente es una cuestión que se puede tratar de manera conjunta, de manera más eficaz. El control hidrográfico, que se ha mejorado mucho en todo lo que es la cuestión de los ríos. Curiosamente, hace 3 días ha surgido un problema entre los dos países por una cuestión hidrográfica, que es la presa de Alqueva, que es la más grande de Europa Occidental, que está en el Alentejo. Pues ahí hay un problema de navegación. Bueno, ha habido algunas cuestiones. Medios de comunicación conjuntos.
La televisión gallega creo que ha hecho algunas emisiones en portugués, ha hecho algunos programas, tú podrás comentarnos, Gabriel. La unificación de la obra peninsular, otro tema también que está muy de actualidad, que bueno, ahora quizás se pueda lograr. Las asociaciones iberistas, que nosotros la hemos vivido en primera persona, no podemos crear una asociación de los dos países, es decir, que aquí en dos pueblos cercanos, si quieren montar un equipo de fútbol, hablábamos de fútbol, pues tienes que montar dos, porque uno solo no hay un mecanismo. Tendremos que esperar a que nos lo traigan de Europa, porque sí que hay proyectos de asociaciones europeas, jurídicamente me refiero, y sin embargo no se ha concretado todavía en Europa. Hasta que no nos lo traigan de Europa probablemente no seamos capaces. Y desde luego otras muchas más, porque el tema da para mucho, hemos dicho que hay muchísima bibliografía y otras muchas más propuestas que entre todos podríamos concretar, desarrollar y apostar por ellas. Muchas gracias. A continuación, Gabriel Bernárdez es licenciado en Derecho, máster en Abogacía y máster de Protección de Datos. Está ahora haciendo el Derecho Ambiental en Tarragona y es el responsable de la plataforma en Galicia. Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un placer estar hoy aquí con todos ustedes. En primer lugar, agradecer a Pablo la invitación a este evento, a la Fundación Cum Laude y a todos los que han trabajado en esta iniciativa y en que podamos estar hoy aquí. Quería matizar que es una lástima que no podamos contar ni con Joao ni con algunas compañeras. Es cierto que se están activando muchos grupos por Portugal, en Braganza, en Ponte da Lima, en Oporto. Es realmente muy ilusionante cómo estamos aprendiendo de los portugueses y sobre todo portuguesas que son muy activistas respecto al tema cultural, al tema económico, al tema político, de comprendernos, acercarnos y poder tener una visión pues, más amable de la península ibérica. Pablo acaba de comentar pues, una serie de cuestiones teóricas, de proyectos, de ilusiones. Yo quería dar hoy aquí pues, una visión un poquito más humana, más cercana. Bien es cierto que me gustaría dar cierta parte de la ponencia en gallego, porque creo que bueno, estamos en Galicia y es el respeto de esta tierra, aunque ciertamente es que hay gente que se ha desplazado desde otros puntos de la península para estar aquí, pero bueno, sea ciencia cierta que valoran el gallego y quieren aprender y son activo fundamental en este proyecto. Me gustaría dividir mi ponencia, que va a ser breve, en dos aspectos fundamentales. La vida en la raya y Iberia como una comunidad de futuro. A vida na raya. A vida na raya pode dividirse para min en tres etapas. A infancia, a distancia e os prexuizos. Eu, como pode verse na foto, nacín en Arbo, é unha pequena vila ao lado de Melgaso, en Portugal, que non tiña ninguna ponte, ningún tipo de acercamento, nada. Eu nací nunha familia que foi campesiña, fai moitos anos, pero que foi aforrando e prosperando pouco a pouco. Bueno, logramos ter unha vida na vila, poder manternos ali sen ter que ir á cidade, poder bueno, ter un futuro mellor pois, na nosa terra, que é o que nos gusta. Que pasa? Que non había ponte, hai moitos prexuizos, existía unha distancia tremenda. Eu, cando era pequeno, non coñecía, dende logo, nada de Portugal. De feito, tiña medos, porque existen moitos prexuizos de que se en Portugal fan as cousas peor, os portugueses tamén din que os españois pois abusan deles, que se os alimentos de aquí son mellores, os alimentos ali tal, que se uns son máis limpos, outros menos, se fan mellor as construcións, tonterías totalmente, pero eso no fondo é medo. É medo e non querer mirar máis alá. Vemos un río e máis alá do río non parece que non existe nada, existe un mundo por coñecer.
Este é o escudo do meu concello de Arbo, e ali, desde que se fixo a ponte, cando eu era pequeno, pois potenciouse moitísimo. Dunha vila que estaba morrendo pouco a pouco, pois de repente o comercio fíxose moito máis dinámico. Apareceron cooperativas, reactiváronse nas prazas pois comercios pequenos, de artesanía, de roupa, de todo tipo. A gastronomía tamén, nos temos moitas festas e facemos que non coincidan cas festas de Portugal, entón un fin de semana en Arbo realizamos pois a festa da Lamprea, realizan a festa do Albariño en Melgaso, realmente é increíble, podemos disfrutar de todas as festas, comunicarnos, intercambiar impresións, aprender uns doutros, e sobre todo a cultura. Estamos nun momento en que, por exemplo, o Carnaval xa se está realizando nos dous concellos. Veñen os portugueses a disfrazarse a nosa vila, nos vamos ali, compártense pois diferentes asociacións de muiñeiras, de baile tradicional, etc. É increíble como estamos compartindo e están surxindo pois nova cultura desta comunicación. E agora tamén se está dando a innovación. Están aparecendo empresas, parques empresariais pois de novas tecnoloxías, enerxía, etc. Esta é a ponte de Arbo, como podedes ver na foto, costou moito pois que se fixera a realidade, pero aí está. Na parte que vemos de fronte está Melgaso, e na parte anterior está Arbo. Antigamente pois, había que ir en barcas, íbanse dun lado a outro, facía de comercio pequeno, o famoso contrabando da época, e como a xente subsistía. Se partimos do mundo local, pois tamén temos que recoñecer a Unión Europea. A Unión Europea é fundamental para entender a comunicación que temos actualmente. Posibilitou o diálogo entre España e Portugal, a cooperación entre os dous países e a singularidade. Nós estamos en Galicia, estamos en Portugal, estamos onde sexa, e sentímonos máis cercanos a un portugués que, por exemplo, ao mellor a un ruso, porque temos singularidade na península. Ya hablando del segundo punto, de la segunda parte, una comunidad de futuro. ¿Por qué una comunidad de futuro? Somos una comunidad de futuro porque tenemos una península completamente diversa. Se habla de España, se habla de Portugal, pero realmente estamos plagados de pueblos increíbles. Está el pueblo catalán, dentro del pueblo catalán hay muchísimas singularidades. Estamos los gallegos, están los cántabros, están los madrileños, están los andaluces. Dentro de Andalucía hay muchísima diversidad. Es impresionante. Para que esto llegue a buen puerto, tenemos que tener respeto. Sin respeto no hacemos nada. Hay que respetar a Portugal. Y dentro de nuestro propio país actual, tenemos que respetar a los diferentes pueblos que lo conforman. ¿Eso qué significa? Pues comunicarnos, lo que decía Pablo. Yo soy una persona relativamente joven, cada vez menos, pero estoy en Galicia y aunque hoy en día hay muchos medios de transporte, no me muevo. Voy a León, que está aquí al lado, y me siento extraño. Eso es un problema, sentirse extraño en León cuando eres de cerca. Eso es porque no hay intercambio. Al no haber intercambio, pues no hay esa llamada transculturalidad. No me puedo sentir cercano a un leonés y menos a alguien de Lisboa. Quizás a alguien de Lisboa más que a un leonés por la lengua, pero eso genera muchos problemas, porque así es como surgen los tabús, los odios. No es bueno encerrarnos. Potenciar nuestras capacidades. Yo vivo en Arbo, pero al lado está Salvaterra. En Salvaterra está creándose ahora la Eurocidad. De verdad que os animo a ir allí. Es increíble. Cada año está creciendo más. De no existir nada, de repente hay un puente, hay empresas a los dos lados, se hacen casas, comercios, se empiezan a recuperar pues patrimonios que estaban completamente olvidados. La gente, curiosamente, vuelve a practicar tradiciones que se habían perdido, pues a rescatar relatos, historias que se contaban hace 100 años. Es increíble, es un fenómeno que tenemos que aprovechar. Esa es la manera de coser la frontera. Y respecto a la legislación, yo soy jurista, sí que es cierto que Pablo tocó un tema que me interesa especialmente, el tema medioambiental. Estamos en una misma península y, sin embargo, según donde estés, prima una cosa, prima otra. Si una comunidad interesa
a una empresa hacer presión y que el gobierno, pues por ejemplo, de esa comunidad le dé menos importancia a los bosques, pues va a tener menos bosques en X, o sea, menos derechos la naturaleza en X lugar que en el otro lado. No, hace falta, en otros aspectos no, pero en estos temas una regulación uniforme y protectora. No puede ser, porque mismo, por ejemplo, el tema del eucalipto, no es por criticarlo, pero ahora están saliendo empresas de Portugal y vienen a Galicia a plantar eucalipto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una regulación más flexible. Hay que ser un poco, no sé, hay que estudiar estos temas con cierta seriedad y con visión de futuro. Y lo que hablaba del tema de la economía, los puentes. Los puentes generan riqueza, los puentes abren mentes y los puentes pues, nos llevan a situaciones como esta. Esta foto que veis es un proyecto que se presentó hace poco de Salvaterra y Monsaun, que hay un puente, pero se quiere hacer ya una senda peatonal. Se quiere ya unir los dos parques. Esto es increíble, unir parques de dos países. Quién sabe si en el futuro estaremos hablando de fusión municipal. Hablamos de fusión municipal, pero es que a veces estamos en la frontera y nos queda más cerca el pueblo de enfrente, que es portugués, que el gallego, que está mucho más lejos. Son cuestiones a considerar. Por tanto, un proyecto compartido. Aquí no hay que enfrascarse en banderas, ni himnos, ni lenguas, ni nada. Aquí tenemos muchísima riqueza, tenemos muchísimas lenguas, tenemos sensibilidades de todo tipo. ¿Por qué excluir? ¿Por qué? Aquí no hay ninguna ideología en España, ninguna, que quiera excluir al resto. Por ejemplo, puede existir independentismo, lo que sea, pero realmente todos nos apreciamos unos a otros. Vale, yo quiero tener un Estado, pero te aprecio igualmente. Nos apreciamos. ¿Qué hay que hacer? Pues constituir algo que reconozca